Ahí está grabando, ya. Buenas tardes, chicos. Espero que se encuentren todos muy bien. Hoy vamos a partir con la clase de hoy, que va a ser Bases de la Institucionalidad. Va a ser la clase número 2, que como ya vimos la semana pasada, vimos la base de la institucionalidad con respecto a los tipos de Estado que existen, con respecto a las formas de Estado que existen, y ahora vamos a profundizar más en lo que establece el Estado de Derecho en Chile. Primero que todo vamos a ver el objetivo de la clase, que va a ser comprender los elementos constitutivos del Estado de Derecho, comentar los elementos audiovisuales con la relación a los poderes del Estado y caracterizar las preguntas de carácter PTU en base al objetivo principal de la clase. ¿Me escuchan bien? Para confirmar. Sí, profe. Está bien. Entonces comencemos. Lo primero que vamos a ver va a ser... Ay, sí, me dejó. Disculpen que no me dejaba compartir en pantalla completa. Lo primero que vamos a ver van a ser los poderes del Estado, en el cual su origen se basa al año 1748, donde el político filósofo francés, el barón de Montesquieu, escribe en su libro El espíritu de las leyes la división de los tres poderes del Estado. Con ello, se define una organización política que limita el poder para resguardar la libertad de las personas y que se difunde en Europa luego de la Revolución Francesa. Luego de esta revolución es la división de poderes. Disculpa, ¿alguien me habló? Tiene, no sé, el PPT como pegado. ¿Está pegado? No vemos el PPT, Miss. O sea, usted está explicando lo que... Voy a Javi, compartir de nuevo. deja de presentar y vuelve a presentar tu PPT. Sí, eso voy a hacer. ¿Ahí lo ven? Sí, ahora sí. Sí. Ahora sí, ya. Perfecto. Entonces íbamos en que los poderes del Estado se van a fundamentar en el año 1748 en el espíritu de las leyes, el cual se establece la separación de los tres poderes del Estado. Entonces decía que era una organización política que limita el poder para resguardar la libertad de las personas, y se comenzó a difundir en Europa luego de la Revolución Francesa, donde dice que la división de los poderes del Estado ayuda a que las monarquías absolutas dejen de transgredir la libertad de las personas y concentren el poder que generaban los abusos que debían ser eliminados para que la comunidad pudiera tener una libertad plena. Con esto decimos que no debe existir una concentración, sino una distribución del poder equitativa. Y cada uno de los poderes no debe verse involucrado en el otro. Pueden trabajar juntos, colaborar, pero no pueden meterse uno en el poder del otro. Esta separación se define como no intervenir en las tareas del otro y existir en áreas de colaboración que deben colaborar, negociar y ceder. Es así como tenemos la división de los poderes con tres nombres: la función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial. Seguimos con el primer poder que se fundamenta en Chile, que va a ser el poder ejecutivo. Este poder va a estar representado por el presidente de la República, que se ejerce como el jefe de Estado y como el jefe de gobierno. Y su objetivo principal es mantener la conservación del orden público, la seguridad exterior, de acuerdo a la Constitución y las leyes. El presidente tiene bastantes funciones dentro de lo político, de lo administrativo, de lo internacional, y algunas de sus funciones son administrar los recursos del Estado, nombrar y remover los ministros del Estado y convocar a los plebiscitos. Sabemos bien que estas funciones las hemos visto últimamente, por ejemplo, lo de convocar a plebiscitos, como lo conversábamos la semana pasada, para la nueva Constitución, remover a los ministros de Estado, que lo ha hecho bastante en el último periodo de gobierno. Y bueno, aquí está nuestro presidente, Sebastián Piñera. Bueno, los requisitos para ser presidente de la República, según nuestra Constitución, es tener una nacionalidad chilena por ius sanguinis o por ius soli, ser mayor de 35 años, ser ciudadano con derecho a sufragio y ser electo por 4 años sin la posibilidad de reelección. Como bien sabemos, se ha vivido un periodo de la historia donde ha estado Michelle Bachelet, ha salido del cargo, entró Piñera,
salió Piñera, entró Bachelet y ahora vuelve Piñera. Con esto decimos que las elecciones deben ser de carácter directas y por mayoría absoluta, y no podrán ser reelegidos, como yo lo dije, y tienen la obligación de una vez al año dar la cuenta pública del estado administrativo y lo político de la nación ante el Congreso Pleno. Con esto aquí quería detenerme un poco, ya que lo vamos a ver igual en Historia de Chile, sobre los presidentes que ha tenido Chile. Aquí sí me ayudan algunos, si alguien reconoce a alguno de la imagen. Salvador Allende. Sí, muy bien. Que desde 1970 hasta 1973. En el chat, Aylwin. Sí, Patricio Aylwin, de 1990 a 1994. Fue el primer presidente que volvió a la democracia. No sé cómo se escribe, Profe, perdón. Dígame. acá en el puntito 4, donde sale es elegido por un periodo de 4 años sin posibilidad de reelección, ¿cómo eso si han habido presidentes que han sido reelectos? Se refiere a que, por ejemplo, esto es un ejemplo hipotético. Piñera va a estar desde el 2018 hasta el 2022. Luego él debe salir de su poder, dejar que otras personas entren como a votación, y luego de esos 4 años él puede volver. Entonces él debe esperar 4 años de descanso. ¿Se entiende? Por eso pasó lo de Michelle Bachelet y Piñera. Sin la posibilidad, Ya, sin posibilidad de reelección inmediata. A eso se refiere. ya. A Entiendo, ver, gracias. Eduardo Frei padre y Eduardo Frei hijo, sí. Aquí la imagen, si mal, creo que hay 37 presidentes, pero también hay presidentes que faltan, que no fueron incluidos en la imagen, que duraron muy poco. Por ejemplo, la República Socialista que tuvo Carlos Dávila y Marmaduke Grof, que solo duró 100 días, o los gobiernos que estuvieron en la inestabilidad gubernamental. Voy a seguir leyendo el chat para no dejarme atrás. Ramón Freire y Lagos, sí. Muy bien. Seguimos entonces con las atribuciones que tiene el presidente de la República en el poder ejecutivo. Y vemos que en materia de gobierno tiene lo que decíamos, nombrar y remover ministros, subsecretarios y delegados. Los subsecretarios van a ser los que van a estar por debajo de los ministros y van a trabajar en el ministerio en conjunto para poder llevar a cabo las políticas públicas. Nombrar autoridades de exclusiva confianza del presidente, y en materia militar tenemos que disponer de las fuerzas de aire, de mar y de tierra. Declarar la guerra. Aquí en esta foto vemos cuando el presidente sale del mando Mario Rosas y entra el nuevo director general de Carabineros. En otras atribuciones del presidente tenemos la política exterior, donde busca nombrar embajadores y ministros diplomáticos, conducir relaciones exteriores, negociar, concluir y firmar tratados con otros países. Aquí vemos a Michelle Bachelet intentando reforzar las relaciones internacionales con otros países de la Unión Latinoamericana. Y bueno, con respecto a materias administrativas, tenemos cuidar la recaudación de las rentas públicas. En materia legislativa, la formación de leyes, donde las sanciona y las promulga a través del mensaje que puede mandar el presidente al Congreso, que lo vamos a ver más adelante. En materia constitucional, tenemos que dar inicio a proyectos de reforma constitucional, donde declara y donde puede declarar estado de excepción, como en este momento que estamos viviendo un estado de excepción constitucional por la pandemia, donde tenemos toque de queda, permisos especiales para poder salir a la calle, y reformas constitucionales, como bien lo decía. Y en materia jurisdiccional tenemos que puede conceder indultos particulares, donde puede suavizar las leyes que son muy severas a veces. Bueno, seguimos. Y dentro del poder legislativo encontramos a los ministerios, que van a ser como las oficinas, por decirlo de alguna forma, encargadas de ayudar al presidente de la República, y es un ámbito sectorial de la administración del Estado. Denme un segundo. Aquí lo tengo en el apunte. Estos ministros deberán proponer, evaluar políticas y planes, y deberán ejercer dichas funciones para estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y fiscalizar las actividades del respectivo sector. Podemos decir entonces que los ministros deben formular políticas a través de decisiones en materia de normas y de recursos.
Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que debe proponer todos los pasos a seguir para poder llevar bien lo que va a ser la pandemia, por ejemplo, y el proceso de vacunación con el calendario que está hoy en la palestra. Tenemos el Ministerio de la Mujer y ahora también denominado Equidad de Género, donde también se deben avalar todas las políticas para que las mujeres sean amparadas bajo el Estado chileno. Y bueno, hoy en Chile existen 23 ministerios, y si alguno me podría decir alguno de los que conoce, que no estén aquí, y qué función cumplen. Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación. Claro, sabemos que el Ministerio de Cultura tiene sede aquí en Valparaíso, al frente justo de la Plaza Sotomayor. Ministerio de Economía, Ministerio de Educación. Muy bien. Entre otros ministerios también destaca el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno. ¿Voy a aceptar a alguien ahí? Tenemos el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de Agricultura y de Transporte y Telecomunicación, entre otros. De Cultura, me dice alguien, de Desarrollo Social. Muy bien. Tenemos que dentro de estos ministerios vamos a tener secretarías regionales ministeriales, que se van a encontrar en las 16 regiones del país. Único ministerio con sede en región, Ministerio de las Culturas, la Arte y el Patrimonio. Muy bien, la Peña. Muchas gracias. Dice, secretarías regionales ministeriales, entonces. Tenemos que estas secretarías regionales van a ser los ministerios a través de las regiones, los cuales permitirán el adecuado cumplimiento de la función de la administración en las mismas regiones, donde surgen las llamadas secretarías regionales ministeriales, como les decía, o también se conocen como seremis. Estos van a tener una colaboración directa con el intendente, y tenemos que no hay 23 seremis en las regiones, porque hay muchos seremis que no están en las regiones. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda no es necesario que tenga sede en Valparaíso o sede en Concepción. El Ministerio de Relaciones Exteriores tampoco. Pero, por ejemplo, el Ministerio de Educación sí es necesario que esté en las regiones. Aquí en las imágenes tenemos a George Hubner, que es el nuevo seremi de salud de la quinta región, a Patricia Colarte de Educación y a José Tomás Bartolucci de Justicia. Los tres son de la quinta región. Bueno, si hasta el momento tienen alguna duda, me lo van dejando en el chat, como les dije anteriormente. Seguimos entonces con el Poder Judicial, que va a ser el segundo poder del Estado, el cual tiene una facultad exclusiva de conocer y resolver causas civiles y criminales, ya que el Poder Judicial va a buscar que exista una manera de mantenerse el Estado en una comunicación constante con la comunidad sin generar una controversia que pueda suscitar entre sus habitantes. Es por esto que tenemos distintos tribunales. El primero va a ser la Corte Suprema, que es el tribunal mayor del país, el cual está ubicado en Santiago y va a estar compuesta por 21 miembros. Deme un segundo. Se me perdió el apunte. Aquí lo tengo. Entonces, esta Corte Suprema va a establecer que los ministros y fiscales de la Corte Suprema estarán nombrados por el presidente de la República, eligiéndolos por una quina que va a dar la misma Corte Suprema. Entonces, 5 de los miembros deberán ser abogados con un mínimo de 15 años de experiencia, y los ministros y fiscales serán nombrados por el presidente. Luego de este Tribunal Supremo tendremos las Cortes de Apelaciones, que como podemos ver, esta Corte de Apelaciones es la que está en Valparaíso, en la Plaza Sotomayor. Y serán 17 en todo el país, ya que hay 16, una en cada región, y en Santiago, la región metropolitana, hay 2 Cortes de Apelaciones. Estas cortes
tendrá ministros y fiscales nombrados por el presidente de la República y también serán designados por la Corte Suprema. Voy a leer el chat para no quedarme atrás. Pero antes mencionó que el presidente una vez al año, creo, acerqué, no alcancé a tomar apunte de eso. Ya, vamos a retomar. Una vez al año el presidente debe dar como la cuenta pública. No sé si recuerdan que, bueno, todos los años lo hacía el 21 de mayo. Venía a Viña del Mar, al Castillo, al Cerro Castillo, y daba la cuenta pública donde decía, daba cuenta del estado administrativo y político de la nación ante el Congreso Pleno. ¿Ahí queda claro, Vania? Sí, gracias, ya. Luego de este tribunal tenemos los juzgados de letras, que van a ser los tribunales que van a estar por debajo de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones, y en cada comuna por lo menos habrá uno. Serán nombrados por el presidente de la República y formarán parte del Poder Judicial como tribunales especiales, los juzgados de letras, de menores, de trabajo, los tribunales militares en tiempos de paz, y todos aquellos que se encuentren lógicamente bajo la superintendencia de la Corte Suprema. Y a su vez, aparte de estos tribunales, existen tribunales que están fuera del Poder Judicial, pero que se encuentran de todos modos bajo la superintendencia de la Corte Suprema, como son el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o los jueces árbitros. Y además hay tribunales especiales fuera del Poder Judicial, que serán los tribunales de superintendencia de la Corte Suprema, como el Tribunal Constitucional, que ahora está muy en boga por lo que Piñera llevó el tercer retiro del 10%. El Tribunal Calificador de Elecciones, que es el que reconoce que el presidente va a estar en mando cuando termina el periodo de votaciones, o los tribunales militares en tiempos de guerra, que aquí vemos que los juzgados de letras son tribunales militares en tiempos de paz, y cuando existen tribunales especiales es cuando los tribunales militares están en tiempos de guerra. ¿Alguna duda hasta el momento? Profe, Dígame. ¿podría hablar un poquito más lento, por fin? Oh, ya, disculpen. ¿Repito lo que dije? Por favor. Ya. Iba en que los juzgados de letras están por debajo de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones, ¿ya? Estos juzgados de letras nosotros los podemos ver en el centro de las ciudades, por ejemplo en Viña, en Arley hay uno, y estos serán nombrados por el presidente de la República. También forman parte del Poder Judicial, pero son de carácter ordinario. Tenemos los juzgados de familia, por ejemplo, los juzgados de letras, los del trabajo, los de cobranza laboral y previsional, los tribunales militares en tiempos de paz. Y todos ellos se encuentran bajo una superintendencia de la Corte Suprema. Todos deben deberse a ella. Y luego de eso existen otros tribunales que son de carácter especial y están fuera de la superintendencia de la Corte Suprema. Y uno de ellos son los tribunales militares en tiempos de guerra. Si es que en Chile llegara a haber una guerra, la Corte Suprema no puede tener coacción bajo ese tribunal, solo en tiempos de paz. A eso era lo que me refería. Y adentro de estos tribunales está el Tribunal Constitucional, que estaba muy en boga porque en este momento hay una disputa entre Piñera y los diputados por ver qué es constitucional y qué es inconstitucional, y el Tribunal Calificador de Elecciones cuando el presidente entra en mando. ¿Ahí sí queda más claro? Voy a leer el chat. Sí, gracias. Ya. Seguimos entonces. Dentro del Poder Judicial, pero a la vez es un órgano autónomo y jerarquizado, tenemos al Ministerio Público, que lo van a conocer más en detalle cuando vean las clases de la reforma procesal penal que se dio en 1997. Y el Ministerio Público va a ser el órgano que va a estar colegiado de forma autónoma y jerarquizada para crear mediante la reforma la exclusiva investigación de los delitos de quienes son los responsables por ellos. De esta base debe ejercer la acción penal pública formulando acusación en contra de los responsables y sosteniendo dicha acusación en un juicio ante los tribunales de justicia. Además de esto, debe adoptar medidas
destinadas a proteger a las víctimas y a los testigos de los delitos. Este tribunal está compuesto por el fiscal nacional, por los fiscales regionales y por los fiscales adjuntos. Estos tribunales van a tener a un fiscal nacional, que es el que vemos ahí en la imagen, que es Jorge Abot, que es nuestro fiscal nacional actual, el cual tiene que cumplir unos requisitos para poder ser, y son tener 10 años con el título de abogado, tener 40 años cumplidos, ser ciudadano con derecho a sufragio, y este podrá durar 8 años en su cargo. Seguimos entonces. Las bases constitucionales para poder ejercer el poder judicial se basan en 5 puntos, donde por regla general se encuentran entregados a ciertos órganos dominados por los tribunales de justicia. Esta organización y actuación de los tribunales de justicia se encuentra inspirado en estos 5 principios que vamos a ver a continuación. En primer lugar, tenemos la independencia, que va a decir que los demás poderes no podrán intervenir en la actividad de este juzgamiento. El juez no puede estar bajo ninguna presión al momento de decidir su fallo. Además, el juez solo debe someterse al derecho al momento de resolver, sin estar sujeto a presiones de ningún tipo, para fallar en otros u otros sentidos. Nos referimos entonces a que no puede haber alguien que le diga al juez, te voy a sobornar, te voy a dar tanto dinero si fallas en favor de mí, o te voy a denunciar en tal parte si tú no me apruebas lo que yo quiero. Eso no puede suceder porque el juez posee una independencia clara bajo las reglas del Tribunal de Justicia. En segundo lugar, tenemos la legalidad, donde van a ser los tribunales creados por ley, los cuales nadie puede ser sustraído del juzgamiento por el juez que según la ley le corresponde. Este juez que ejerce solo tiene que ejercer la competencia que se le es asignada por ley. Entonces nos referimos a que un tribunal de familia con un juez que está orientado en este tribunal no puede ir a la Corte Suprema y ir a dar un fallo sobre algo bajo la Constitución que esté por alto de lo normado. El juez que está dictado para el tribunal de familia debe quedarse en ese juzgado y debe cumplir ahí su legalidad. En el tercer punto tenemos la inamovilidad, donde va a ser el principal instrumento del servicio de la independencia, y los jueces no van a poder ser removidos de su cargo a no ser que sean mayores de 75 años de edad. Aquí nos referimos a que mientras dure su buen comportamiento no podrá ser removido del cargo, debe llegar la fecha de jubilación para poder ser retirado, o en un término del periodo por el cual fueron nombrados. Este se le declarará a la falta de un buen comportamiento. Tenemos la vigencia, que donde se va a definir que es el derecho que tiene todo individuo para recurrir a los tribunales en demanda de la protección de sus derechos. En este momento cualquiera de nosotros puede ir y dirigirse a un tribunal y hacer una denuncia por lo que crea que le es un derecho para él. Con ello decimos que esta protección se le debe otorgar al acuerdo de ciertas exigencias que en términos generales van a denominarse en un debido proceso y que asegurarán a la persona que se causa será correctamente examinada y será correctamente fallada. Con eso decimos que todo individuo tiene derecho a preparar su defensa, a asesorarse con un abogado del sector público o del sector privado. Él lo puede decidir, puede solicitar un abogado del sector público. Podrá tener la posibilidad de presentar pruebas y de refutar las que se presenten en su contra. Y además, podrá tener un derecho a apelación en contra de la sentencia de un juez unipersonal. Si él no está de acuerdo con la sentencia, va a poder a la vez revocar esto y poder volver a presentar toda su defensa. Y por último punto tenemos la inexcusabilidad, donde se va a definir que los jueces deben resolver asuntos de su competencia y desvincularlos de la materia a juzgar. No deben tener ningún interés en ella. Por ejemplo, es como lo que pasa con los árbitros. Los árbitros de fútbol no pueden decir de qué equipo son, porque si, por ejemplo, juega Wanderers con Everton y el árbitro es de Wanderers, obviamente le va a dar todo el favor a Wanderers y Everton va a quedar en una posición inferior,
debido a que no va a tener una mirada imparcial del partido de fútbol, por decirlo de alguna forma, para explicarlo de una forma más sencilla. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Van bien hasta el momento? Sí, sí. Ya, buenísimo. Cualquier duda me van diciendo. Entonces vamos a ir al último poder, que va a ser el poder legislativo, el cual está encargado de crear la ley. Este poder va a verse reflejado en un órgano bicameral, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y que se radica en el Congreso Nacional de Chile, que está ubicado en Valparaíso. No sé si son de la región, obviamente lo conocen, se ve de distintos lados de la ciudad, con vista al mar, con esta infraestructura tan extraña que posee hasta helipuerto. Entonces decimos que este poder legislativo va a tener una ley que se le va a aplicar a los gobernantes y a los gobernados. Esta ley se entiende que tiene un carácter general y que es abstracto y obligatorio para todos. Su función principal va a ser ejercer la representación de la ciudadanía, concurrir a su formación de leyes y fiscalizar actos del gobierno. Tenemos las dos cámaras, las cuales vamos a explicarlas a continuación. Donde primero tenemos la Cámara Alta de Senadores, que está constituida por 43 senadores, los cuales van a durar 8 años en el cargo y sus elecciones serán cada 4 años de manera intermitente. Van a elegirse primero un par de regiones y luego en las regiones que faltaron. Por ejemplo, se van a elegir la región de Valparaíso, la metropolitana, la del Maule, la del Biobío y la de la Araucanía, por ejemplo. Y al otro periodo se van a elegir la de Antofagasta, la de Iquique, la de Coquimbo, y así va a ir alternando. Esta función, la función principal del Senado, va a ser formar leyes y aprobar tratados. Quería dejar en claro aquí un punto importante a destacar que ha estado muy en boga últimamente. El salario mensual de cada senador asciende a más de 9 millones de pesos, cosa que la nueva constitución se busca reformar. También destacar que a pesar de que es cierto de que la función legislativa se le encomienda al Congreso y especialmente a los senadores y diputados, también es necesario tener presente que esta función concurre con el presidente de la República, como lo hablábamos anteriormente, el cual puede enviar un mensaje para poder legislar una ley y será un órgano colegislador. Y aquí también puede concurrir el Tribunal Constitucional como un órgano de control de constitucionalidad de las leyes. Es lo mismo que hablábamos anteriormente para evaluar qué es lo constitucionalmente correcto. Este trámite a veces es obligatorio para la entrada en vigencia de ciertas leyes, como lo iba a hacer el tercer 10%, que es lo más reciente que hemos visto sobre el Tribunal Constitucional. Dentro de los 3 poderes del Estado, el único que se le pide un título universitario es para el Poder Judicial, porque para senadores, diputados y presidentes no. Sí, exactamente. Para el Poder Judicial se pide que sean abogados para poder ejercer encargos como fiscales, jueces, ministros de la Corte Suprema, entre otros. Y aparte se pide un año de experiencia que es bastante vasto. 10 años, 15 años, es excesivo en mi punto de vista. ¿Qué opinan ustedes respecto a eso? No le había tomado en consideración ese punto, que me hizo sentido Aranza. Porque para los otros cargos se pide solo tener cuarto medio cumplido o su equivalente. Seguimos entonces con los senados. La principal función del Senado entonces va a ser concurrir junto a la Cámara de Diputados a la formación de leyes y a la aprobación de los tratados internacionales, refiérase. El Senado, además de esto, tiene unas atribuciones especiales, las cuales van a hacer conocer las acusaciones constitucionales que se le establecen a la Cámara de Diputados, conocer las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas, también prestar o negociar su consentimiento a los actos del presidente de la República en los casos que la Constitución o la ley lo requieran. Además deberá aprobar la declaración del Tribunal Constitucional sobre la responsabilidad del presidente de la República
y además tendrá que aprobar los nombramientos que el presidente de la República proponga, en los casos que la Constitución y las leyes lo establezcan. Por ejemplo, el ministro, uno de los ministros de la Corte Suprema, por ejemplo, para ser elegido debe ser nombrado por la Corte Suprema, además debe ser elegido por el presidente de la República y respaldado por el Senado, si no, no podrá ser elegido. Seguimos entonces, si alguien tiene una duda me van diciendo por el chat o por el micrófono. Tenemos a la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile, que hace poco cambió su nombre, porque antes era solo Cámara de Diputados y ahora, para ser más inclusivo, incluyeron el término Diputadas de Chile. Va súper, me pone Aranza. Muchas gracias, Aranza. Entonces tenemos que la Cámara de Diputados va a ser la Cámara baja del Poder Ejecutivo, como vemos tiene bastantes miembros, son 155. Aquí en estas imágenes les había dejado la estructura que tienen como al sentarse en la Cámara. Los color celeste y azul son coaliciones de derecha y parte roja, coaliciones más de centro, izquierda, izquierda. Tenemos entonces que los diputados tienen una función principal que es legislar en conjunto con el Senado y posee atribuciones especiales como ejercer el control sobre las autoridades públicas y fiscalizar los actos del gobierno. Dentro de esto tenemos que, por medio de acuerdos o observaciones, podrán evaluar si afecta a la responsabilidad política de los ministros de Estado y ejercer control sobre estas autoridades. La Cámara va a estar facultada para acusar políticamente al presidente de la República solo con la mayoría de los diputados con su voto a favor y que estos diputados estén en ejercicio. Y solo con la mayoría de los diputados representantes por los ministros de Estado. Esta acusación constitucional, como lo dije anteriormente, solo se llevará a cabo si se le conoce al Senado y esta será absolvida o condenada. Por ejemplo, tenemos que una acusación constitucional reciente es una de noviembre del 2020, donde se le acusó constitucionalmente al ministro del Interior, Víctor Pérez, no sé si lo recuerdan. Bueno, esta acusación constitucional fue declarada inadmisible por el Senado y la absolvieron, no hubo una condena. ¿Alguien quiere entrar a la sala? Lo dejé entrar. Y también destacar que el salario de los diputados asciende a casi 7 millones de pesos y tiene la misma remuneración que cualquier ministro de Estado. Tiene los mismos privilegios, por decirlo de alguna forma. Luego de esto quiero mostrarles los requisitos para ser un diputado o diputada de la nación, que son bastante mínimos, por decirlo de alguna forma, y bastante joven. Para poder ser diputado de la República, tienes que ser un ciudadano con derecho a sufragio, tienes que tener 21 años cumplidos, bastante joven por lo demás, haber cursado enseñanza media, como ya lo decíamos anteriormente, y tener una residencia en la región de 2 años antes de la elección, para poder estar en el cargo. Y la duración del cargo va a ser de 4 años. ¿Hasta el momento tienen alguna duda? No, profe. Me van dejando en el chat. Gracias a la persona que me respondió. No, ya. Entonces quiero mostrarles un video. Yo creo que hoy nos vamos a ir a break antes. Deme un segundo. Quiero que veamos el video y veamos cómo... bueno, esto es una situación en pandemia la que vamos a ver en el video, pero cómo se lleva en la sala a las cámaras de diputados y senadores y cómo funciona esto de que elijan una ley, la vayan a promulgar, no la vayan a promulgar, voten que sí, voten en contra, cómo sucede. Es un video bastante controversial que creo que pueden haber visto. Denme un segundo para mostrárselos. Lo voy a copiar. Vamos a ver solo 2 minutos del video para contextualizar un poco. No se escuchaba, ¿cierto? ¿Me escuchan?
Profe, Sí, si no se profe. ve, Sí, sí. ¿No se ve? ¿En serio? No se ve. Oh, ya, o a sea, ver, el vamos, video no se ha puesto, por lo menos. Se ve el Ya, PPT nada más. ya vamos de nuevo entonces. Ustedes me avisan ya. ¿Ahora ven mi pantalla? Ahora sí, un poquito Sí. borroso. Sí. Ya, voy a leer el chat. Sí, no lo veo. Ya. Voy a silenciarme para que podamos ver el video. Vamos a ver solo hasta el minuto 22, ¿ya? O sea, hasta el minuto 22, perdón, hasta el minuto 2. Diputado Romero tiene audio, ¿cómo vota? Prenda usted su micrófono, por favor. Lo tengo prendido, presidente, a favor. Leonidas Romero, diputado de Renovación Nacional, que vuelve también a votar a favor, era uno de los 13 llamados díscolos. Por convicción, a favor, presidente. Muchas gracias. Diputado don Cristian Moreira, ¿cómo vota? Diputado Moreira también vuelve a votar a favor y pareciera que está votando desde el hospital. Vamos a chequearlo nuevamente. Con la afirmativa, 95 votos, 36. 95 votos a favor, entonces se aprueba en la Cámara de Diputados el retiro del 10% de los fondos de las AFP sin impuesto. Ese es el primer artículo que se está votando. Es claramente un tema que para el gobierno significa un duro golpe, y ahí vamos a escuchar lo que se está produciendo a esta hora en la sala luego que se haya aprobado esta reforma constitucional que por primera vez en 40 años se vota entonces el retiro de los fondos de las AFP digo, pero recordemos que además quedan más artículos porque también se tiene que votar por este fondo y también por el cambio de nombre de este proyecto. Sigamos escuchando las votaciones. Pero este que era el más importante y es el que permite el paso al Senado, ya entonces ha sido aprobado, por lo tanto este proyecto pasa al Senado, donde también requiere 3/5 de quórum, es decir, 26 senadores debieran votar a favor para que se terminara convirtiendo en ley. ¿Cuántos son los 3? Ya, ¿lo escucharon bien? ¿Se veía bien? Sí, profe. Sí, profe, se veía bien y se escucha bien. Quiero que opinemos al respecto de un momento bastante controversial del año pasado, que se dio para varios memes, risas, tweets. Si me dicen qué les pareció, qué opinan de estos momentos que se viven en la Cámara, medio show de Pamela Giles. Momento icónico. Yo creo que va a ser un momento histórico para nuestra nación, va a quedar bastante guardado ese como chiste, como actuó en ese momento, la cara de Blumel. Claro. Entonces, igual es, a pesar de cómo actúan a veces los diputados, de cómo son jugados los senadores, ese momento emocionante en la votación creo que es bastante importante para el país con la transmisión en vivo. Yo recuerdo haber estado el año pasado, estar viendo la transmisión en vivo a través del canal de diputados, viendo qué iba a suceder, porque era bastante importante para la nación poder tener el 10% y poder apalear un poco la crisis que estamos viviendo. Quiero que me cuenten ustedes qué opinan un poco de este video, qué les pareció, qué piensan ustedes, ¿han visto antes otras salas de la Cámara, han ido al Congreso, han tenido la posibilidad? Si quieren hablar a través del micrófono o a través del chat. Yo estuve en el Congreso, me dice Kyle. Qué emoción, a mí muchas veces me prometieron que íbamos a ir con el colegio y nunca fuimos. Yo lo conocí una vez por un viaje del colegio. Por lo que estuve averiguando, al parecer entrar al Congreso es gratis y tienen como un paseo guiado por las dependencias. Nunca he ido al Congreso.
Yo tampoco, Y nunca creo que solo hay que estaba fuera. agendar la fecha nada más, pero sí ya lo había visto y lo había oído. Claro. Entonces, estos momentos son importantes para poder llevar a cabo el poder legislativo, porque al final en este edificio donde sucede todo lo que nos va a como a gobernar o nos va a regir, como este momento importante que vimos en el video, donde la gente se manifestó y dijo, vamos a tener por fin lo que necesitábamos, que era este aporte para las familias chilenas en pandemia. A ver, aquí el chat dice, creo que se puede asistir a las votaciones y todo solo con el carnet. Sí, yo tengo compañeros de universidad que cuando no había pandemia pudieron asistir a salas de diputados y senadores. De hecho, a veces van con pancartas o cosas así y hay problemas con los guardias. Ivania Zúñiga. Yo fui por Zoom. ¿Cómo es eso? Quiero conocer esa instancia, Ivania. ¿Hacen un tour con cámara? Por lo menos recuerdo haber visto público. Igual a los que pudimos retirar el primer 10% todos los días previo a los depósitos te hacían un robo hormiga de la cuenta. A algunos le sacaron más. Claro, si al final, igual detrás de esto hay una situación bastante importante que es el impuesto que se cobraba para poder sacar esto y cómo van bajando y subiendo los fondos, pero también tengamos en consideración que hacia antes de esto llamado 10%, alguien se metía diariamente a su AFP a ver cuántos millones subió, cuántos pesos bajó, 100.000 pesos subió, 100.000 pesos bajó. Es bastante inestable esta cifra, pero creo que antes de eso tampoco nos fijábamos de cómo se mantenían estos datos, entonces tampoco podemos como asegurar algo. No, claro, no, la gente no entraba a mirar, a ver cuánto tengo, a ver, tengo posibilidad de entrar a internet y ver mis datos. Hay gente que ni siquiera sabía que tenía AFP o en qué AFP estaba imponiendo. Así que con eso, con este video quería demostrarles un poco cómo son las sesiones en la Cámara y ahí también hay las imágenes que teníamos anteriormente en el Congreso. Quiero dejar hasta acá para que volvamos luego del break con las otras organizaciones que tienen las bases del Estado. Así que si quieren podemos ir a un break. Volvemos a las 7, ¿les parece? Me voy a leer el chat antes de decir para no perder el hilo. Cuando fue el estallido la gente se empezó a preocupar más. Un profe perdió como 2 millones de una en la AFP. Wow, es bastante, 2 millones de pesos es bastante. ¿Cuántos meses de trabajo de imposiciones? Aprovecho de cargar el celu. Ya, me parece bien. Yo creo que hoy día vamos a estar terminando un poquito antes. Muchos durante el estallido perdieron dinero de su AFP. Claro, yo creo que con los años van a haber personas que se van a dedicar a un estudio profundo de esto, con una metodología investigativa. Vamos a poder tener certeramente claro qué fue lo que sucedió con nuestra AFP cuando pasó esto del 10%, este momento histórico que tal vez vamos a tener un tercer retiro. ¿Y cómo va a suceder esto? Tal vez sea el fin de la AFP o tal vez siga para siempre, no se puede volver a sacar. Es algo que vamos a ir descubriendo con el tiempo. Ya, entonces como les decía, chicos, ¿les parece que volvamos a las 7 para que vayan a tomar agua al baño? Si me dicen por el chat o por micrófono. Sí, me dice Kai. Sí, profe. Ya, para que descansen un poco. Ya, entonces nos vemos a las 7. Vamos un descanso. Voy a poner en pausa la grabación y voy a dejar de compartir. Nos vemos a las 7, chicos. Reanudar la grabación. ¿Cuál era el chat? ¿Somos gallinas o los huevos? Voy a detener mi video. Ya. Entonces seguimos. Me avisan si se escucha mal o se corta. Seguimos con, aparte de los poderes del Estado, los órganos constitucionales que están dentro de este Estado, donde van a ser de control y de fiscalización de la institucionalidad. Como hemos hablado todas estas dos clases, las bases de la institucionalidad. Entonces, partimos con el Tribunal Constitucional, el cual va a ejercer el control de la constitucionalidad, de las leyes orgánicas, de las leyes constitucionales, ante una promulgación y de leyes que interpreten algún precepto constitucional.
Además, deberán resolver constitucionalidad en proyectos de ley, reformas constitucionales, tratados y decretos con fuerza de ley. Además, deberá declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones, movimientos o partidos, así como de la responsabilidad que les cabe a las personas que hubieran participado en los hechos que motivaron esta inconstitucionalidad. Un ejemplo, no sé si, bueno, tal vez los que están hace poco en el colegio o los que salieron hace tiempo tal vez lo pueden recordar, se ve en un momento de la historia, en el año 1948, cuando en los gobiernos radicales, el presidente chileno Gabriel González Videla, por decirlo de alguna forma, se da vuelta la chaqueta y declara inconstitucionalidad el Partido Comunista con una ley que la denomina como la Ley de Resguardo de la Democracia. No sé si alguien recuerda ese momento histórico de nuestro país que da fin a los gobiernos radicales. Bueno, esto es como haber declarado inconstitucional un partido político. También el Tribunal Constitucional deberá resolver reclamos en el que el presidente no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso. Por ejemplo, el Congreso aprueba una ley, digamos, no sé, el aborto en 3 causales, y el presidente debe ir y promulgarla y publicarse en el Diario Oficial. El presidente tiene, por ejemplo, 30 días para poder publicar esta ley, y ya llega el día 31 y él no la ha publicado, o se hizo el tonto, por decirlo de una forma bastante banal. El Tribunal Constitucional puede reclamar y decir, oiga, ¿qué está pasando? Necesitamos que la ley se promulgue. O promulgue un texto diverso, como lo digo, entonces diga, no sé, el aborto en 3 causales y él ponga solo el aborto en una causal. No va a ser lo que el Congreso había delimitado, y esto se declararía como inconstitucional. También deberás resolver las inhabilidades o incompatibilidades de los ministros de Estado y los miembros del Congreso Nacional. Si es que algún ministro en ejercicio no está haciendo bien su pega, por decirlo, o no está trabajando de buena manera con su equipo, también el Tribunal Constitucional deberá resolver esta situación. Perdón. Y en este sentido, vamos a decir que el Tribunal Constitucional tiene una cantidad de miembros que son 10. Hay veces que dicen que son 7, pero generalmente son 10 claramente, de los cuales 3 van a ser elegidos por la Corte Suprema en una votación secreta, 3 van a ser designados por el presidente de la República, 2 serán nombrados directamente por el Senado, donde los 2/3 deben elegirlo, y 2 serán propuestos por la Cámara de Diputados y confirmados por el Senado. También deberán ser los de 2/3 de los senadores en ejercicio, en las 2 instancias. Aquí podemos ver el Tribunal Constitucional. Este es el Tribunal Constitucional español. El Tribunal Constitucional trabaja en conjunto con el Poder Judicial o es autónomo del Estado. Ya, lo dije. Deme un segundo para corroborar. Lo tengo aquí. Aquí está. ¿Dónde lo había? Deme un segundo porque lo tengo anotado. Aquí. Lo dije cuando hablamos de los juzgados de letras. Dijimos que estaban los juzgados de familia. Ahora alguien se pone un micrófono. Ahí sí. Ariel. No quiero silenciarlo yo. Ahí sí. Creo que ahí sí. Ya. Ahí se silenció ya. Ahora sí. Como decía, cuando hablamos del Poder Judicial, decíamos que los juzgados de letra estaban los juzgados de familia, los de cobranza, los de los tribunales militares en tiempos de paz, y estaban bajo la superintendencia de la Corte Suprema. Pero aparte de esto, existen otros tribunales que van a estar fuera del Poder Judicial y fuera de la superintendencia de la Corte Suprema. La Corte Suprema no puede mandar a este tribunal, y va a ser el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales militares en tiempos de guerra.
Entonces, con esto decimos que el Tribunal Constitucional está fuera de la norma de la Corte Suprema y está fuera de la norma del Poder Judicial, es un ente aparte. Por eso lo pongo como órgano constitucional de control. No se define bajo el Poder Judicial, porque, por ejemplo, el Ministerio Público es un órgano colegiado independiente, pero que sí está bajo el Poder Judicial. ¿Se entiende? Voy a leer el chat. Ah, ya entendí, sí, gracias. Ya, bacán. Muchas gracias, tía Aranza. Entonces, seguimos. Si van teniendo una duda me van diciendo ya, porque esto es cortito. Tenemos como segundo órgano constitucional la Contraloría General de la República. La Contraloría General, aquí está en Pío IX, al frente de la Moneda. Es como una calle de instituciones importantes para el país. Se va a definir como un órgano autónomo que está encabezado por el Contralor General y va a ser designado por el Presidente de la República. Este Contralor va a tener un acuerdo con el Senado optado por la mayoría de sus miembros y el Contralor podrá durar 8 años en ejercicio y no podrá ser designado por el periodo siguiente, o sea, no podrá tener la posibilidad de reelección inmediata. Su cargo cederá cuando él cumpla 75 años de edad, si es que está en el cargo en ese momento. En la foto tenemos a don Jaime Bermúdez, que es el Contralor actual de nuestro país, desde el año 2015. Tenemos que la Contraloría General tiene como función principal ejercer el control de la legalidad de los actos de la administración pública, llevar la contabilidad general de la nación y fiscalizará el ingreso y la inversión en los fondos de entidades públicas como las municipalidades. Tenemos entonces que esta Contraloría va a tener que ser como el ente espía, por decirlo de alguna forma, o el que va a estar fiscalizando que las cosas se estén haciendo bien en la administración pública, donde tendrán que declarar su patrimonio los funcionarios públicos, deberán declarar los actos que han hecho, y la función principal del Contralor va a ser controlar la legalidad de los decretos y las resoluciones con conformidad a la ley deben tramitarse por la Contraloría, donde se les denomina la toma de razón. Esto significa que a veces el presidente tiene posibilidades de hacer decretos supremos, por ejemplo, y para que estos decretos supremos sean aprobados, el Contralor debe pasar por... este decreto debe pasar por la Contraloría, ser revisado por el Contralor General, y él dirá, se toma razón. Entonces ahí vamos a decir que esto está delimitado como certero, se puede llevar a cabo, porque él ya lo aprobó, ya revisó que las cuentas estén bien, que lo que se dice en el decreto se vaya a cumplir. Que, por ejemplo, si en un decreto se dice, el decreto, no sé, de crear una escuela pública con, no sé, 100 millones de pesos, con el dinero del Ministerio de Educación, y él se da cuenta que el Ministerio de Educación solo le quedan 98 millones, él va a tener que reclamar este decreto supremo y decir, no tomo razón, pero si este está correcto va a decir, se toma la razón. Con este término se define la función principal del Contralor, que en este momento es nuestro Contralor Jorge Bermúdez. Cualquier duda me van diciendo ya, porque vamos terminando. Tenemos otros órganos, entonces, que esto lo tienen en su guía, que va a ser el gobierno, el cual lo vamos a ver más adelante en clases posteriores, los cuales van a estar constituidos por los órganos del Estado, el cual va a ser el Congreso, el Presidente de la República y los poderes del Estado. Su función clásica es la función ejecutiva, la legislativa y la judicial, a través de la función pública. Con esto tenemos que se va a definir como un conjunto de autoridades que van a ejercer el poder del Estado y van a materializar todo lo que estamos viendo en este momento, todo lo que vimos en un ámbito global, por decirlo de alguna forma. Y aquí vemos, quise adjuntarles el gobierno de Chile como el logo, que no sé si recuerdan de esta noticia que fue bastante controversial, cuando en abril del 2020, si mal no recuerdo, decidieron cambiar el logo del gobierno para poder como concientizar a la gente sobre el distanciamiento social por la pandemia, y separaron aquí en 3 colores el logo del gobierno de Chile. También se los mostré cuando mostré los ministerios, que creo que el Ministerio de la Mujer también estaba separado de esa forma.
Y creo que con esto, sí, con esto concluimos. Había dejado ese video por si querían verlo, pero creo que va a ser un poco extenso. Que habla, es un periodista de Mega que habla sobre la pandemia y sobre lo que estaba pasando con el Tribunal Constitucional. Ahora, si gustan, quiero que respondamos las preguntas PTU. En Piñera 1 también cambiaron el logo y también era muy feo. Creo que era el logo que salía el escudo, si mal no recuerdo. Y antes, con Bachelet, había uno que eran como las banderitas como con cuadraditos, no sé si lo recuerdan. Sí, y era plomo, sí, sí lo recuerdo. Ya, entonces, ¿qué les parece que si tienen alguna duda, consulta, me la dejen por el chat, pregunta, qué opinan ustedes de la clase, qué no se entendió, para que pasemos a las preguntas PTU? El de Bachelet también era feo, dice Maximiliano. Sí, pero creo que es algo más bien banal el logo del ministerio. Pero este momento pareció bastante controversial, la separación, que parece una bandera como de Francia, Rusia. No parece bandera chilena con los 3 colores así separados. ¿Tienen alguna duda, consulta o pasamos a las preguntas? Todo bien, profe, me dice Aranza. Profe, en el PPT de bases constitucionales del Poder Judicial, inexcusabilidad, la última línea no se ve. Wow, qué precisa. A ver, vamos a ver. Que a veces se corre esto. Esta línea era la que no se veía, inexcusabilidad. A ver. Que más abajo no habían... Aquí me pregunto, déjenme corroborar. ¿Qué dice SIP? Ahí dice, inexcusabilidad. Los jueces deben resolver asuntos de su competencia y desvinculados de la materia a juzgar. No deben tener en ella ningún interés. ¿Ahí se ve bien? ¿Lo logran ver? Ya, bacán. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Algo que no se entendió? Por mientras que pone las preguntas, chiquillos, yo tengo una consulta. ¿Ustedes han sabido algo de los Bastianes? De Bastián Silva y Bastián Guzmán. No, ya, ok. Igual Porque- no nos conocemos tan bien, por eso. Ya, ok. Gracias, chiquillos. 2 pollos desaparecidos. Ya. Tengo aquí 4 preguntitas y después quiero que conversemos un poco de las preguntas que están en su guía. Pues tienen en poder su guía, ¿cierto? Sí, creo que sí, porque es la misma de la semana pasada. Veo algo borroso, me dice. Ven borroso, ya. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir para que se vea bien, ¿ya? Ahí sí me dicen se ve bien. ¿Más claro? Sí, se ve un poco mejor. Ya, buenísimo. No sé por qué al compartir se ve tan borroso. No tengo la guía a mano. Ya no importa si después yo puedo compartir, pero quiero que primero conversemos de estas preguntas. Es por el internet, me dice él. Pero tengo toda la señal, qué extraño. Ya. Pero comencemos entonces con estas preguntas PTU. Van a ser cortitas, pero espero que les sirvan y las resolvamos en conjunto esta vez ya para que todos podamos participar y sea más óptimo. Así que si pueden acercarse a su micrófono, si quieren escribir, voy a estar atenta, ¿ya? Entonces leo. La actual Constitución Política de Chile determina las bases de la organización y funcionamiento del Estado. En este sentido, es correcto afirmar que dicha Constitución establece, entre otros aspectos, 1. La forma del Estado y el tipo de gobierno. 2. La división de los poderes públicos del Estado. Y 3. El número de ministros de Estados y sus atribuciones. Si me ayudan con la respuesta, yo les voy a dejar que piensen un ratito. Si quieren, van dejando la respuesta en el chat.
Ya ahí están respondiendo harto, así que vamos a conversar. Me dicen aquí, a ver, 2 y 3, E, D, E, B, E, D, D, ya, C, C. Ya, analicemos. Hartos me dijeron C y C es la respuesta correcta, ¿ya? Si tienen dudas me las van diciendo al tiro para que vayamos corrigiendo. Vamos a analizar de nuevo. Dice, la actual Constitución Política de Chile determina las bases de la organización y funcionamiento del Estado. Bases de la organización y funcionamiento del Estado. En este sentido, es correcto afirmar que dicha Constitución establece, entre otros aspectos. Tenemos primero que la forma de Estado y el tipo de gobierno. Como lo conversamos en la primera clase, la forma de Estado era un Estado de tipo unitario, y ahora también el tipo de gobierno, un tipo de gobierno de carácter presidencialista, ya que nuestro, como lo decíamos en el Poder Ejecutivo, nuestro jefe de Estado y nuestro jefe de gobierno es el mismo presidente de la República. No hay un primer ministro como en España o en Francia, donde hay monarca y hay primer ministro, no. Tenemos que la división de los poderes públicos del Estado. Como lo dijimos en la clase, tenemos los 3 poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Entonces sería 1 y 2. ¿Por qué no sería la 3 el número de ministros de Estado y sus atribuciones? Porque, como lo decíamos, hay 23 ministerios. Pero en cualquier momento el presidente puede decir eliminar uno, agregar otro más. Que exista un ministerio, no sé, de aguas, por ejemplo. No solo de medio ambiente, sino que solo de aguas. O un ministerio solo de discapacitados o de gente con capacidades diferentes. En cualquier momento esto puede cambiar. Claro, Feña, sí, en España y en Reino Unido, disculpen. Entonces dejar claro que la letra, o sea, el número 3, no sé si ven ahí el puntero, no puede ser, es la 1 y la 2. Entonces sería la letra C. Seguimos con la siguiente pregunta. Ya, voy a leerla también igual que la vez anterior y luego conversamos. De acuerdo a las formas de gobierno que se practican en los sistemas democráticos, se distinguen ciertas características que diferencian las atribuciones y poderes de las distintas autoridades políticas. En Chile, la forma de gobierno obedece a un sistema presidencial, como lo decíamos anteriormente, puesto que A. El Poder Ejecutivo tiene atribuciones conferidas por los otros 2 poderes del Estado. B. El Congreso Nacional y el Gabinete Ministerial tienen poder para actuar por sobre la autoridad del jefe de Estado. C. El presidente de la República es al mismo tiempo el jefe de Estado y de gobierno. D. El presidente de la República tiene autonomía para determinar el presupuesto de la nación. Y E. El jefe de Estado se convierte en presidente de la República a través de elecciones al interior del Congreso Nacional. Le voy a dar unos minutos para que respondan. Chicos, no, les decía que al final de la clase, luego de estas preguntas, quería que revisáramos las preguntas de la guía. Estas yo las tengo de otro facsímil. Porque al final de la guía hay 3 preguntas. Esas son las que vamos a ver al final, ¿ya? Así que si ahora pueden ir respondiendo para que después conversemos. Si alguien más puede responder para que participen también. Somos harto hoy día, así que espero sus respuestas para que antes de seguir. Y si tienen dudas me las van diciendo al tiro para que vayamos conversando y todos podemos ir aprendiendo. Ya, si no la sé, caemos todos. Ya, creo que hay un acuerdo que es la letra C, así que sí, está en lo correcto. El presidente de la República, como se los dije anteriormente, se me olvidó que seguía esta pregunta, yo ahí sapié.
por decirlo de una forma vulgar, que el presidente de la República es al mismo tiempo el jefe de Estado y el jefe de gobierno en nuestro país. Entonces, revisemos por qué no podrían ser las otras opciones. El Poder Ejecutivo tiene atribuciones conferidas por los otros dos poderes del Estado. Ya, no, porque dijimos que eran totalmente independientes, colegiados y que podían trabajar y colaborar, pero no se podía meter un poder en el poder del otro, por decirlo de alguna forma. La letra B. El Congreso Nacional y el Gabinete Ministerial tienen poder para actuar por sobre la autoridad del jefe de Estado. Entonces aquí no puede ser porque el Congreso Nacional sí tiene poder porque puede investigar los actos del presidente y puede hacer una acusación constitucional, pero el gabinete ministerial, que son los ministros, no tienen autoridad sobre, voy a aceptar aquí a Pamela, sobre el jefe de Estado. La letra D, el presidente de la República tiene autonomía para determinar el presupuesto de la nación. Tampoco corresponde. El jefe de Estado se convierte en presidente de la República a través de elección en el interior del Congreso Nacional. Ya, la E, definitivamente creo que hemos quedado claro que no puede ser. Sería bastante extraño que lo eligieran 150 personas y no todo el país. Así que, ¿quedó claro? ¿Se entiende bien? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Seguimos entonces. Voy a abrir el chat para... Ya seguimos entonces. En la República de Chile rige un Estado de Derecho, lo que implica que sus instituciones y autoridades se ajustan a la legislación vigente, y que las relaciones entre los poderes del Estado se encuentran reguladas por una constitución política, y en Chile, según la constitución vigente, es correcto señalar que A. Las sentencias judiciales pueden ser rechazadas por las autoridades políticas o legislativas. B. Los tribunales de justicia pueden remover de su cargo al presidente de la República. C. Los miembros de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones son nombrados por el Poder Legislativo. D. El presidente de la República puede ser juzgado por los tribunales de justicia mientras dura su mandato. Y E. La Cámara de Diputados tiene la facultad de acusar constitucionalmente a integrantes del Poder Ejecutivo. Les voy a dar unos minutos. F. La aranza. ¿Me escuchan, cierto? Sí, sí se escucha bien. Ah, pensé que me había caído. Ya. Entonces, sí, vayan respondiendo cuando se sientan seguros. Yo siento que esta pregunta tiene mayor complejidad que las anteriores. Tranquila, Pamela, no hay problema. Si te estaba aceptando ahora cuando accedí a la sala de espera. Luego vamos a subir la grabación a YouTube, así que no hay ningún problema. Ya están llegando respuestas. Voy a esperar un poquito más para que se sumen hartas respuestas para que tengamos ahí un debate. No sé por qué puse F, me dice Lorenzo. Yo pensé que era porque estaba muy complicada. Le voy a dar unos minutos ya para que la meditemos.
Ya pues chicos, somos bastante, 33 y tengo poquitas respuestas. Si quieren se pueden acercar al micrófono, me pueden decir que no están entendiendo. Voy a darles un minuto más, ¿ya? Chicos, ¿prefieren que las revisemos en conjunto la pregunta? Si está muy complicada. ¿Prefieren eso? Porfa. No Javi, entiendo. en conjunto, por favor. Ya, perdón. Profe, yo me tengo que marchar. No hay problema, Brandon, vaya nomás. Ya, entonces revisémoslo en conjunto y vamos conversando por el micrófono. Es que me suena correcta la D y la E. Ya, muy bien la Cata, porque la respuesta correcta es la E, pero vamos a resolverla en conjunto para que entendamos bien, ¿ya? Dice, en la República de Chile rige un Profe, salió estado... borroso de nuevo. ¿En serio? Ya, a ver, espérenme. Vamos de nuevo. Lo siento. ¿Ahí lo ven bien? Se ve menos borroso. Se ve menos borroso, sí. Perdón, ya. Pero yo les voy leyendo. En la República de Chile rige un Estado de Derecho, lo que implica que sus instituciones y autoridades se ajustan a la legislación vigente, o sea, a la Constitución, y que las relaciones entre los poderes del Estado se encuentran reguladas por una Constitución política, y en Chile, según la Constitución vigente, es correcto señalar que... Ya, vamos juntos entonces. Creo que ninguno me puso la A, así que van bien, a ver, voy a revisar. Sí, ninguno puso la A. ¿Por qué? Porque dice, las sentencias judiciales pueden ser rechazadas por las autoridades políticas o legislativas. Y como ya habíamos dicho en clases, ningún poder puede involucrarse en el otro, si deben funcionar en correlación y colaborar, negociar y ceder, pero no deben involucrarse uno en el otro. Entonces aquí les busqué como el capítulo para leerlo claramente, para que no hayan confusiones. Dice, la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden hacer caso omiso. Lo de ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes o revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir los procesos ya eliminados. Entonces, no hay posibilidad de que si, por ejemplo, para que entendamos claro, si a un diputado, por ejemplo, no sé, ¿a quién podemos decir? Bueno, ya no pongamos nombre para no involucrar a nadie especialmente, pero si un diputado tiene un hijo y ese hijo sale en estado de ebriedad y hay un accidente y muere alguien, y este hijo sale culpable por el Tribunal de Justicia, el diputado no puede velarse porque él es diputado, decir, uy, yo soy diputado, mi hijo no puede estar preso, mi hijo no puede tener esa condena. No hay posibilidad de ese reclamo. Las sentencias judiciales del Poder Judicial son de exclusiva responsabilidad del Poder Judicial. ¿Queda claro? Si me Sí. van confirmando. Sí, Vacachagua, ya ven. A ese claro, tipo de cosas profe. me refería. Si uno de los hijos Vacachagua, nadie puede hacer nada al respecto. No se puede adjudicar que tiene un cargo público. Vamos con la letra B, que veamos si alguien la puso para que podamos discutir. No, creo que... Ya, creo que... No, creo que ninguno. Ya. Los tribunales de justicia pueden remover a su cargo al presidente de la República. Esto no puede suceder porque para que el presidente de la República pueda ser removido de su cargo, debe haber una acusación constitucional, y las acusaciones constitucionales, como lo vimos en clases, deben ser dirigidas por los diputados y las diputadas de Chile, no por los tribunales de justicia. ¿Ya? Aquí ya creo que empieza más la confusión entre la C, la D y la E, porque era una pregunta bastante capciosa, pero que me gusta que la conversemos. La letra C dice, los miembros de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones son nombrados por el Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo es el que legisla las leyes. Entonces, no podemos asimilar que porque diga legislativo va a ser correcta, porque tenemos que algunas personas de la Corte Suprema son elegidas por el presidente y resguardadas por el Senado, y hay otras que son solamente elegidas por el Senado, y las de la Corte de Apelaciones también son elegidas por la Corte Suprema. Entonces, sí sería correcto poder poner poder legislativo, pero en un sentido más amplio, no solo el único,
Tendría que como decir que van a ser amparadas por el Senado. ¿Se entiende? Que no podemos como quedarnos con la idea del primer enunciado. Hay que practicar bien en lo que es leer y comprender que si ponemos solo el poder legislativo dejaríamos fuera al poder ejecutivo y dejaríamos fuera a los miembros de la Corte Suprema. ¿Se entiende? No, profe, ¿podría volver a explicar eso? Ya, vamos de nuevo entonces. Dice, los miembros de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones son nombrados por el Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo sabemos que son los senadores y los diputados. Entonces, si ponemos que es correcta la C, asumiríamos que todos los miembros de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones serían elegidos por diputados y por senadores. Y nosotros no podemos decir eso, ¿por qué? Porque vimos que en la Corte Suprema algunos de los ministros eran elegidos por el presidente de la República, y como estudiamos el presidente de la República, ¿de qué poder es? Ejecutivo. Muy bien, ejecutivo. Entonces dejaríamos fuera el poder ejecutivo. Y además, la Corte de Apelaciones tiene ministros que son elegidos por la Corte Suprema. Y entonces también dejaríamos fuera al Poder Judicial. Entonces, nosotros tenemos que pensar que al leer el enunciado tenemos que intentar comprenderlo de la mejor forma posible y que la respuesta sea la más correcta posible, la que más esté apegada al enunciado. Entonces, nosotros si llegáramos y pusiéramos la C, dejaríamos fuera el Poder Ejecutivo y dejaríamos fuera el Poder Judicial. ¿Ahora se entiende? Sí, profe, gracias. Ya, tranquila. Entonces seguimos. La letra D dice, el presidente de la República puede ser juzgado por los tribunales de justicia mientras dura su mandato. Esta es bastante parecida a la B, porque va como en la misma línea, y tampoco podríamos poner la D, porque el presidente de la República puede ser juzgado por la Cámara de Diputados a través de las acusaciones constitucionales que se le pueden dar a su nombre. Entonces deberíamos descartarla. Y ahí llegaríamos a la letra correcta, que sería la letra E, porque dice, la Cámara de Diputados tiene la facultad de acusar constitucionalmente a integrantes del Poder Ejecutivo. Integrantes del Poder Ejecutivo, entonces tenemos a Presidente de la República, ministros de Estado. Entonces, si comprenden la letra E, como que le hace la contraparte a la letra D y a la B. Es como un distractor la B y la D. Para llegar ya a la clara respuesta, que es la letra E. ¿Captaron? ¿Sí me ayudan con el chat? Sí. Ya, muchas gracias. No sé quién fue el que me respondió, no vi el micro. Y esta es la última pregunta que tengo de este tipo aquí. Y la voy a leer para que la resolvamos en conjunto si les parece, para que sea un poco más ameno. Dice, la ciudadanía se puede entender como un estatuto jurídico que permite acceder, entre otros, al ejercicio de los derechos políticos, entendiendo por los tales los que habilitan para intervenir en la conducción política del Estado. En este sentido, la Constitución Política de Chile establece en el artículo 13 que son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. De acuerdo con la información anterior, ¿qué implica el ejercicio de la ciudadanía? 1. La participación de los procesos eleccionarios. ¿Se ve mal? Me dice Catalina. Ya Se ve borroso. Escucha, deme un segundo ya. Ya, a ver si ahora sí se ve bien. Voy a volver a compartir ya. Ya, ahora sí. ¿Me dicen, se ve bien? Sí, se ve bien. Ya, buenísimo, entonces, seguimos. Y ven que, de acuerdo con la información anterior que implica el ejercicio de la ciudadanía, ¿me habló alguien? Sí se volvió borroso. Más. ¿En serio? ¿Ahí? Sí, profe. Ya. Entonces, de acuerdo con la información anterior,
¿Qué implica el ejercicio de la ciudadanía? 1. La participación en los procesos eleccionarios. 2. La posibilidad de presentar una candidatura a cargos de representación popular. Y 3. El acceso a la educación pública, primaria y secundaria. Si quieren, conversamos esta pregunta en conjunto. Yo sé que no la hemos visto netamente en la materia, pero igual quería incluirla para ver cómo estábamos en este tema. Si quieren me van respondiendo por el chat o por el micrófono me dicen que la veamos en conjunto, como ustedes prefieran. O si alguien cree tener la respuesta correcta, también la puede decir por el micrófono, así la discutimos. Profe, ahí dice que no hayan sido condenados a penas aflictivas. ¿Qué pasa si hay una pena aflictiva antes de los 18 años? Puede perder la ciudadanía. La va a obtener cuando ya haya pasado este periodo de tiempo y la pena aflictiva va a ser cuando está condenado a 3 años y 1 día. Entonces, es un poco igual una situación especial que antes de tener 18 años de edad estar condenado a esa pena. Así que cuando cumplas 18 años de edad y no estés condenado a ningún tipo de pena aflictiva que supere los 3 años y 1 día, puedes ser ciudadano y puedes tener derecho a alguna de las enunciados que están aquí en la pregunta, para no spoilear. Ya, a ver, me dicen sí creo que es la DCCC. Ya. ¿Alguien más quiere responder para que la revisemos? ¿No? Ya, vamos a revisarla entonces. Las que pusieron C están en lo correcto. Es la letra C. Y es una obviedad, esta pregunta es bastante... que uno a veces cae en juicios interpretativos muy rápidos. Dice, tenemos el enunciado y dice, de acuerdo con la información anterior, ¿qué implica el ejercicio de la ciudadanía? Entonces tenemos que habíamos dicho que todos eran ciudadanos los que estaban mayores de 18 años sin condenas a penas aflictivas y iban a tener la posibilidad del derecho a sufragio. Entonces el derecho a sufragio se va a resumir en la participación en los procesos eleccionarios, o sea que van a tener la posibilidad de ir a votar, de ser vocales de mesa si así lo quisieran, de ser delegados de local, ser... están los delegados de mesa, apoderados, puede ser vocal. Entonces esta sí es correcta, porque uno después de tener 18 años puede ejercer en este tipo de situaciones. La letra, o sea, la número 2, iba a decir la letra 2, dice la posibilidad de presentar una candidatura a cargo de representación popular. Bueno, entonces, cuando uno ya es ciudadano, tiene la posibilidad de poder como candidatearse o postularse a ser concejal, a ser core, a ser intendente, si así lo quisiera, o sea, perdón, intendente no, porque lo elige el presidente, a ser gobernador, si así lo quisiera, alcalde, si ya tiene los requisitos para poder ser presidente, para poder ser diputado, senador. Entonces, cada vez que uno ya se define como un ciudadano, va a tener la posibilidad de presentar una candidatura a cargo de una representación popular. ¿Y por qué no es la letra 3? El número 3, perdón. Porque dice, el acceso a la educación pública, primaria y secundaria. Y esto nosotros lo tenemos desde que somos pequeños. Esto no necesita que uno sea mayor de edad para poder ir a la escuela primaria, educación primaria. Uno va al colegio desde primero básico, o sea, desde kinder, primero básico, hasta cuarto medio. Y todos tienen derecho a educación pública, pero ahí el error sería decir los ciudadanos de 18 años, porque esta afirmación se puede dar desde antes, obviamente. Así que sería la letra C. ¿Cómo van hasta ahí? Qué buen punto, profe. Si ven, por eso... Bien. Por eso es necesario que leamos bien varias veces. Porque aquí en el enunciado estaba la respuesta, no en las letras. O sea, en los números, perdón. No en los números, porque dice, en este sentido la Constitución Política de Chile establece en el artículo 13 que son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Y aquí, acceso a educación pública, tenemos que uno puede, desde aquí va a dar uno al jardín, 5 o 6 años va al colegio. Así que hay que tener ojo en ese sentido. Ahora no sé si gustan que revisemos los ejercicios de la guía o están claros con esos, porque yo la tengo aquí para compartirla. ¿Qué me dicen? Sí, profe, revisemos la guía. Ya. Bueno, así con esto vamos a concluir. Ya lo tengo aquí, ya.
tenemos entonces la primera pregunta, no sé si ustedes la tienen ahí a mano, pero yo es la misma. Dice, la Constitución Política establece los poderes públicos que coordinadamente en nombre de la comunidad gobiernan y administran. De ellos, el Poder Legislativo tiene como función principal castigar las acusaciones delictuales, imponer la observancia de la legislación vigente, definir los principales cargos públicos y sus áreas de incumbencia, aplicar la legislación en la totalidad del país o aprobar las leyes que ordenan el mundo social de un país. Para ustedes, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿No lo ven? ¿En serio? A ver, vamos de nuevo. ¿Ahí lo ven? ¿Ahí se ve o no? Porque ahí cambia de nuevo de pantalla. No quería interrumpirla, pero por lo menos yo, todo el rato que he estado haciendo esta actividad no he visto nada. Dice que está compartiendo pantalla, pero nunca me ha cargado. ¿A alguien más le Y pasó eso? Y eso de lo borroso es por su frecuencia de internet, profe. Pero es que si pongo la línea, me sale bien el internet. De hecho, tengo ahí todas las barritas de... Qué raro. Es que algunos me dicen que lo ven bien y otros me dicen que lo ven mal, entonces no sé. Es la guía, ¿verdad? Sí, es que algunos me dicen que lo ven bien y otros me dicen que no lo ven. Si lo vas a subir, no encuentro que haya problema. Si de ahí lo La voy guía ya a- está disponible, chicos. Está Ah, en el Classroom. Ahí está la Sí, guía. esa ya sí está. Déjenme hacer una prueba, chiquillos. Porque no sé. Puede ser. Hay dos opciones, chiquillos. Que el internet de nosotros esté fallando o el internet de ustedes. No hay otra respuesta lógica. Es que, por ejemplo, Maximiliano me dice que la mayoría del tiempo lo ve bien. Claro, entonces va a depender. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. No sé si ustedes pueden ver más claro, chicos. Uy, se ve muy grande. Sí, se ve súper claro. Ahí eso. se ve súper. Ok. Sigan nada más, ustedes me dicen. Ya, Yo soy entonces, sorpresa. nitidísimo. Ya, Agrándalo un poquito, profe. Lo dejó muy chico para los ciegos. Ah. Creo que se fue la peña y nos dejó aquí. Ahí está, ya. Profe, me tengo que ir. Kyle, no hay problema. Vaya nomás, que le vaya bien, que tengan buena semana. Nos vemos el miércoles. Ya, entonces estábamos con la pregunta número 1 y creo que alguien me había respondido. Aranza, estoy entre la D o la E. Gracias por todo, adiós. Adiós, Kyle. Ya, ¿alguien más otra respuesta de la número 1? Para que no sea la única Aranza. Ya pues, chiquillos, somos 31. Vamos, vamos. Ánimo. Última patita de día lunes. Son las últimas 3 preguntas y nos vamos, para que terminemos pronto. Ya, ahí están saliendo más respuestas. La D. La D me dicen también. E. Ya, vamos a darle entonces, vamos a revisarla. Decimos, la Constitución Política establece los poderes públicos que coordinadamente en nombre de la comunidad gobiernan y administran. De ellos el Poder Legislativo tiene como función principal. Ya, sabemos que el Poder Legislativo es el que se dedica a legislar las leyes. Entonces tenemos primero la A, castigar las actuaciones delictuales. Sabemos que esto no puede ser porque el que castiga las actuaciones de carácter delictual es el Poder Judicial, ¿cierto? Sí, profe. Ya. La B, imponer la observancia de la legislación vigente. Esta no puede ser porque no es tan general como otra de las opciones, que sí es la correcta. La C, definir los principales cargos públicos y sus áreas de incumbencia.
Esta también es bastante creer que es correcta, pero tampoco lo es porque sí el Poder Legislativo puede definir cargos públicos, pero no es la general. La D, aplicar la legislación en la totalidad de un país. Sabemos que el Poder Judicial es el que debe hacer que la legislación se cumpla, que las leyes se cumplan a cabalidad y que si esto no pasa haya un castigo de por medio. Entonces tampoco podría ser la letra D. Y la letra correcta sería entonces la letra E, que es aprobar las leyes que ordenan el mundo social de un país. Porque la aplicación se da a través del Poder Judicial y la aprobación se da a través del Poder Legislativo. ¿Se entiende? Profe, ¿podría explicar por qué no es la D? Ya, porque la legislación, ahí la Feña la está destacando, nos está ayudando. La legislación se va a aplicar a través del Poder Judicial, o sea que las leyes se van a hacer cumplir por el Poder Judicial, y si esto no pasa, el Poder Judicial va a otorgar un castigo a la persona. Por ejemplo, la ley de alcoholemia, o la ley Emilia denominada, que si uno sale a la calle con tantos grados de alcohol, se va a ir preso. Entonces, el Poder Judicial va a aplicar esta legislación. La legislación es la ley, aplicar esta ley. Entonces, la letra correcta sería la D, que es aprobar la ley, aprobar la legislación que van a ordenar todo el mundo social de un país. O sea, que van a aprobar leyes nuevas para que el país tenga un mejor bienestar, un mejor pasar. En pocas palabras, chiquillos, como dijo la profe Javi, recuerden, estos tres poderes son separados. Una persona no puede hacer la ley y tampoco puede juzgar o puede llevar a cabo esa ley, porque estamos en una división de poderes donde cada uno es autónomo y tiene una función determinada y específica. Ya es uno de los principios que a la final le sustenta el ordenamiento legislativo, judicial y un ordenamiento social a nivel nacional. ¿Ya? Sí. ¿Queda claro? Entonces, ahí donde dice aplicar la legislación, ¿se podría decir como aplicar la ley? ¿Es lo mismo? Claro, esa es la trampa, aplicar. ¿Quién ya, aplica ya. esa ley? No la aplican los congresistas no están en la carretera ahí tomando alcoholemia. No, los congresistas están tranquilitos allá en su puesto en el Congreso Nacional, mientras que otros son los que tienen que llevar a cabo eso. Ahí sí se entendió más claro. Hay que hacer la diferencia entre aplicar y aprobar, porque es el mismo término que va, lo mismo que conversábamos anteriormente, a confundir. Eso es lo que busca la PTU en las preguntas, ir buscando distractores para que uno diga, no, esta es la correcta, pero en realidad era la otra. Y Feña, si puede destacar la E, porque como que se cree, o al menos yo asumo que la D es la correcta. Ya, seguimos entonces. Que termine la Feña. Para poder leer. Ya, dice la 2. En la actual constitución política de Chile se reconoce el o los siguientes derechos y o libertades. Derecho a la vida, libertad de conciencia y religión, y la libertad de enseñanza y derecho a la educación. Si quieren la van poniendo por el chat la respuesta o a viva voz. Esta pregunta creo que está más fácil, ¿no? Allí Anerol me dice. Catalina, Vania. La E. Sí, muy bien. Esta estuvo más fácil. Entonces, vamos a hacer igual una pequeña revisión donde la Constitución en su Constitución, en lo larga que es, en los artículos va definiendo los distintos derechos y deberes que tiene cada persona. Y aquí nos dice el derecho a la vida, la Feña está ayudando, la libertad de conciencia y religión, donde cada uno tiene libertad de culto, de practicar la religión que uno desee y asistir a reuniones, a participar. La libertad de enseñanza, que uno puede elegir dónde educarse, si en educación pública o privada. Tener el derecho a esta educación, profesar en el artículo 19 de la Constitución. Muy bien, sí, perfecto. Y la libertad, o sea, la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, que va a ser una libertad de elegir en qué casa de estudio acogerte o en qué colegio, qué escuela, dependiendo de la edad, y el derecho a poder tener esta educación, a poder acceder a ella de forma no gratuitamente universal en este momento, pero sí con varias regalías. Chiquillos, aquí la trampa está en la número 1, derecho a la vida. Cuando hablamos del derecho a la vida, significa que se te garantice
una vida digna en base a lo que se dice en los derechos humanos. No es lo que se dice en las consignas, por ejemplo, del si son pro aborto o pro vida. No. Aquí lo que dice, derecho a la vida, o sea que nadie puede llegar y dispararte, nadie puede quitarte tu vida. Va a eso enfocado. Y ahí es donde esta pregunta puede ser trampa, porque lo que se está legislando es justamente lo otro. Así que, ojo ahí, que puede haber confusiones. Único detalle. Sí, también es cierto eso, recalcar lo que dice la Feña. Vamos con la última pregunta para no quitarles más tiempo. La número 3 dice, de acuerdo a las formas de gobierno que se distinguen práctica en los sistemas democráticos, se distinguen ciertas características que diferencian las atribuciones y poderes de las distintas autoridades políticas. En Chile, el presidente de la República es al mismo tiempo el jefe de Estado, el de gobierno, lo que significa que en Chile se practica un... Cata, es la E. ¿Qué pasó en el chat? Me perdí. Ah, ahí está. Entonces la E sí es la E. Ya, entonces con la última pregunta, si la van diciendo por el chat o por el micrófono. Tampoco está tan complicado porque la conversamos anteriormente. D me dicen por el chat, D, ya, muy bien, sí. Es la letra D porque tenemos un sistema presidencialista donde nuestro jefe de Estado y nuestro jefe de gobierno es la misma persona. Así que esos chicos estuvieron súper bien hoy. Muchas gracias. Voy a... Ah, la Feña la que está compartiendo. Profe, ¿qué diferencia tiene el presidencial del autoritarismo? Ya, la forma autoritaria se define como donde el poder se concentra en un solo hombre. No hay poderes del Estado, no hay 3 poderes, sino que todo está en un solo hombre o en una sola persona, en un solo ente. Es como cuando estuvimos en dictadura militar desde el año 1973, donde no había presidencialismo, había solo autoritarismo porque todo residía en la misma persona, en la misma junta de gobierno y no había libertades políticas. En cambio, el presidencial, tenemos que estar los 3 poderes del Estado, bien definidos, pero que en un poder, que va a ser el poder ejecutivo, va a tener una característica de ser jefe de gobierno y jefe de Estado, y va a ser el presidente de la República. Pero además el presidente va a tener apoyo de los ministerios y va a tener los otros 2 poderes, que va a ser el judicial y el legislativo. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ya. Feña, si puedes dejar de compartir para despedirnos, ya. Así que con eso concluiríamos la clase de hoy. Espero que se haya comprendido, que si quedó alguna duda me la digan para darles los últimos minutos si alguien tiene alguna duda. O si no, para despedirnos ya. ¿No? Bueno, Feña, ¿tú vas a decir algo? Buena clase, chiquillos, espero que haya quedado claro. Ustedes saben que esto ya está disponible en Classroom. Me falta, creo que el PPT es distinto, el mismo, Javi. No, es otro. Yo después te lo mando y mando el video. No hay problema. Ya. La profesora Javiera lo va a mandar a la brevedad. Yo lo subiré al Classroom, como siempre. Por ahí va a salir algún material extra. Revíselo, sobre todo para quienes tienen un poquito más de dificultad y que necesitan actualizarse. ¿Ya? Así que eso, pues, chiquillos. Son las 7:56. Quedan en libertad de acción. Pueden retirarse, la lista ya está pasada. Así que vayan a descansar, chiquillos. Vayan a comer, vayan a ver Netflix, alguna peliculita, o vayan a leer algo si les gusta leer. Vayan a descansar. Nos vemos, que estén muy bien. Chau. Chao, profes. Muchas gracias por la clase. Que estén Ya. bien.